Bueno, empezando por el discurso, pues evidentemente que hay pocos elementos nuevos. Lo único que hemos podido destacar fue la promesa de regular lo que sería el registro de nacimiento, el registro del estado civil de las personas al momento de nacer. Es lo único diferente a lo que ha sido tradicionalmente el discurso tanto de rendición de cuentas los 27 de febrero como el discurso de toma de posesión en el 2012 y este discurso de toma de posesión ya en el 2016. O sea, en términos de lo que ha sido el reclamo de la sociedad en lo relativo a el fortalecimiento institucional, a que haya cumplimiento en lo que son los compromisos en materia de transparencia, vuelve a reiterar lo que dijo en el 2012, lo que dijo en las 4 presentación de memorias en el Congreso sobre el tema de la persecución de la corrupción, de crear mecanismos de transparencia, y vemos que en esta toma de posesión pues también hace el mismo ofrecimiento o asume el compromiso que ya había asumido anteriormente, lo que significa que no se había cumplido con el cronograma que él mismo había establecido, que se comprometía que en su gobierno iba a haber la mayor transparencia de gobierno alguno y sobre todo persecución de la lucha contra la corrupción, lo que no se ha podido cuantificar al terminar su mandato de 4 años y la promesa que hace para los próximos 4 años. Esperamos que cuando tenga que rendir cuenta el 27 de febrero del año próximo, pues pueda asumir o pueda presentar realmente hechos concretos sobre estos temas de tanto interés, institucionalidad y sobre todo persecución de la corrupción en la República Dominicana. Y para seguir en la misma línea, Minú Tavares Mirabal, ex candidata a la presidencia de este país, bueno, y política reconocida. Cuéntenos qué le pareció. Tanto el discurso como los nombramientos que acabamos de escuchar hace unos minutos, creo que reflejan que lo que tenemos por delante es un gobierno de continuidad, de continuidad con las políticas, no solamente del gobierno actual, sino del gobierno de Leonel Fernández, del gobierno del PLD, porque muchas de las cosas de las que habló son o fueron puestas en primer lugar por el presidente Fernández en sus primeros gobiernos, como las tarjetas, por ejemplo, de las que se hizo mención. Yo señalaría algo que me llamó la atención, porque el discurso es muy parecido al de 2012, pero me llamó la atención que en esta ocasión el presidente por primera vez en mucho tiempo habló en plural, no dijo implementaré, pondré en ejecución, haremos, sino que pondré en ejecución, sino que habló de implementaremos, haremos, diremos, nuestro deseo en lugar de mi deseo, pues ese fue un elemento. Y creo que sobre todo llama la atención que no habló de lo que mejor hizo el presidente de la República en estos 4 años, y lo que mejor hizo el presidente de la República tiene que ver con el endeudamiento, que no se mencionó, el endeudamiento público. Tampoco se mencionó el tema de la institucionalidad, tampoco habló de lo bien que se ha manejado con la falta, en el deterioro de la democracia en la República Dominicana. Y un ejemplo de eso estaba ocurriendo justo al lado, en el hemiciclo, que demoró incluso el inicio del acto de juramentación, que fue y que tiene que ver con el nombramiento de su propia hermana como presidenta de la Cámara de Diputados, en momentos en que habrá una renovación necesaria, constitucional, de algunas de las altas cortes o del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral, para el Consejo de la Magistratura, etcétera. De nada de eso se habló ni se mencionó
en ese discurso. Un momentito, perdona, Minú, que nos están diciendo en este momento el presidente de la República está arribando en este momento precisamente a la catedral. En cualquier momento estamos conectando con la catedral para el Te Deum, que es tradicional. Ha salido del Palacio Nacional. Estas son las imágenes transmitiendo en vivo. Recuperamos contigo un momento, Minú. Ahí tenemos, está lloviendo, está comenzando a llover. Ya se había anunciado que iba a llover fuerte en la tarde del día de hoy. En el Soleil. Bajo la lluvia. Sí. Bajo la lluvia ha llegado. Bueno, yo advertí esta mañana que la tarde iba a ser lluviosa porque era la previsión que tenía meteorología, que a partir de las 2 de la tarde iba a estar lloviendo, pues ya llegó. Ahí están las coronelas poniendo el orden y el presidente llegando con la protección de paraguas, igual que los otros miembros del gabinete. Esa es la suerte de los que tienen ayudantes. Porque la mayoría está desprovisto ahí, se ve, la gente le tomó por sorpresa, incluyendo el personal de la prensa, aunque era previsible que esta tarde no estaba anunciada que habría lluvia esta tarde. Ahí tienen ustedes, en este momento llegan a la catedral. Cuando comience ese acto que es protocolar y que siempre lo tienen en la República Dominicana, al menos, no todos los países lo tienen. La parafernalia de la toma de posesión de la República Dominicana es una de las más viejas, o sea, de la que tiene una cultura más vieja. Acuérdense que eso fue creado por el trujillismo, porque el trujillismo, a falta de democracia, no hizo show, y en ese hacernos un show nos dejó ese protocolo pesado que ya no se usa en la mayoría de los países, pero que a nosotros parece que no solo nos ha dado brega desembarazarnos, sino que lo hacemos cada vez más pesado. Tomando en cuenta que el Estado no profesa ninguna religión, los gobiernos cuando asumen, en el caso dominicano, van a la Iglesia Católica, es decir, están yendo a presentar, aquí he sido juramentado. Esa es una tradición que se ha mantenido, aunque en la Constitución está reconocida la libertad de cultos y el respeto a todo el que piense de un modo distinto. Bueno, Minú, en lo que llegan estas imágenes decía que hay un segundo aspecto que cuestionaba. Me gustaría que volviéramos, retomáramos, incluso mientras están algunas de las imágenes que la podemos estar mirando perfectamente mientras Minú habla. Sí, yo decía que no hablo de lo que mejor ha hecho, del deterioro de la democracia, del tema de la falta de institucionalidad y de cómo pues lo que ha hecho es aumentar en estos años, deteriorarse también igualmente. Nada de avances políticos fueron presentados, y los relacionaba precisamente con lo que ocurrió unos minutos antes de su discurso, de que se iniciara, cuando se demoró porque hubo una situación en la Cámara de Diputados relacionada precisamente con esos hechos y con todos los cuestionamientos que ha habido en cuanto al proceso electoral, en cuanto a su organización y en cuanto a la falta de resultados, como sabemos que han sido denunciados no solo por la oposición, sino también por quienes participaron en la observación de los mismos. Y creo que se vio hoy una acción estructurada de la oposición, al menos en la Cámara de Diputados, y eso es un elemento novedoso en los últimos años en nuestro país. Interesados en la pluralidad, tenemos a Tobías Crespo, quien es diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, incluso llega vestido de blanco todavía porque estaba en los actos de juramentación el día de hoy. Tobías, ¿qué te pareció el discurso del presidente y las expectativas que tienes? Bien, nosotros valoramos como positivo una de las principales enseñanzas que nos enseñó el profesor Juan Bosch, es que si la política va bien, la economía va bien, la política debe ir bien, y el presidente empezó con el tema económico, resaltando principalmente el crecimiento económico, estableciendo algunas de las variables macroeconómicas donde la República Dominicana ha sido modelo en primer lugar, manteniendo estable el tema de la
tasa de cambio, el tema de las políticas macroeconómicas, luego entró al tema de la educación, donde esbozó que luego de en estos 4 años hacer una gran construcción de escuelas y que muchas de ellas no fueron construidas precisamente por el tema de la titularidad, se estaría estableciendo del Ministerio de Educación todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación, la formación de los docentes, que es un anhelo para que la calidad de la educación tan esperada pueda llegar. Entrando ya al tema de la salud, el presidente habló sobre la terminación de los hospitales que están pendientes y que el Ministerio de Salud pasó a la Oficina Supervisora del Estado, la humanización de los servicios de salud, una mayor cobertura del seguro familiar de salud hasta llegar hasta un 90%, que actualmente tenemos un 70%. Luego refirió el tema de la vivienda, donde habló de la alianza público-privada y de lo que la ley de fideicomiso establece, que ha permitido que el gobierno pues entregue en los próximos meses alrededor de 35.000 soluciones habitacionales, y anunció otros proyectos de fideicomiso alrededor de 63 que están aprobados para los próximos años. También entró a un tema que nos toca a nivel particular como diputado, y es el tema del transporte. Nunca había escuchado al presidente hablar de transporte y sobre seguridad vial, y esbozó que aparte de las obras de infraestructura que se han hecho en el Ministerio de Obras Públicas y la construcción de líneas de metro, pues en estos 4 años se anunció un plan para el transporte público de pasajeros respecto a su masificación, colectivización, y aprobar la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de nuestra autoría, y que está priorizada por el Poder Ejecutivo. También habló de lo relativo a las becas a los jóvenes y el desarrollo de la creación de empleos. Prometió 400.000 nuevos empleos, que ya se habían creado 430 a final de abril. Sí. Incentivo crediticio para las pequeñas y medianas empresas, para el tema de la innovación y también para la agropecuaria a través de banca solidaria. Es decir, que en definitiva yo creo que este es un gobierno que se reelige por vez primera de manera mayoritaria. Nunca un presidente había tenido los valores de aceptación tan altos, y es un continuo de que aquellos problemas acumulados nosotros en estos próximos 4 años estaremos abordándolos para darle solución. Respecto a nosotros nos sorprendió el tema del transporte, y ya es la segunda vez que un presidente nos sorprende con el tema del transporte. Ya lo hizo Leonel Fernández cuando en su discurso de toma de posesión en el 2004 anunció el ministro del metro, que tuvimos el secretario para el metro sin el metro, y ahora la creación de un sistema de transporte único que solo existe en algunos países de Europa, porque ni siquiera en todos, ni en los Estados Unidos, en un país donde hay una decena de instituciones que tienen que ver con el transporte, como que se ve muy a distancia, señor Rey. No, yo creo que no. Yo creo que precisamente la gran dispersión y atomización que el sector experimenta, alrededor de más de 8 o 10 instituciones tratando de manera dispersa de planificar, regular y organizar un sector tan importante, con esta propuesta del presidente, pues yo creo que desde el punto de vista de lo que debería ser una solución a un sistema integral de transporte público, a la masificación, a la colectivización del transporte, es la aspiración de todo el pueblo dominicano. Hay que resaltar que el dominicano hoy paga alrededor del 20-25% de sus ingresos en transportarse de su casa al trabajo, y en la mayoría de los países está relacionado a un 6%. Con un sistema colectivo masificado y que funcione, eso puede reducirse al 6% como en la mayoría de los países. Pero mientras cada dominicano y dominicana tenga que abordar soluciones particulares e individuales al sistema, a su necesidad de transporte, nosotros no vamos a avanzar en ese sentido. Es que la mayor inversión del Estado en transporte se ha concentrado en el metro, que solo mueve el 6% de los pasajeros. Bueno, ahora toma precisamente esa propuesta del presidente de promover la masificación, de conversión de modalidades de transporte individuales y particulares, y luego la integración técnica, la integración operativa y la integración tarifaria, para que los usuarios puedan abordar a través de una tarjeta electrónica y movilizarse en las diferentes modalidades de transporte, y a la vez también de modernizar la flota de transporte. Me gustaría tener la opinión, por ejemplo, de Julio César de la Rosa, que como viene de una entidad de que ha estado en
procesos judiciales contra la corrupción. ¿Qué opinión tienen sobre el movimiento que se ha producido, que cambia de Procurador General de la República en momentos en que hay expedientes importantes de trascendencia como los supertucanos, por ejemplo, o todo el tema que tiene que ver con la situación en INAPA? ¿Si cree que ese cambio podría revertir o acelerar o cambiar algo? Mira, la creencia que tiene gran parte de la sociedad, de la población, es que este tema de lucha contra la corrupción puesta en movimiento en las últimas horas, 72 horas antes, pues podía obedecer precisamente a un plan con el propósito de que el Procurador General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, pues no sea removido. Es lo que es la percepción que existe en la población, porque sorprendió que un expediente en el caso el caso de los supertucanos, que desde el 2013 el Procurador General de la República tenía conocimiento de la situación que se había dado alrededor de este tema, y es precisamente a última hora que lo pone en movimiento de manera selectiva, porque siempre se dijo que en este caso habían senadores que fueron quienes habían recibido lo que se había contemplado como comisión o como soborno. Sin embargo, llaman a interrogar a 2 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y a 2 empresarios, no así a los senadores que tenían la misma participación de responsabilidad mencionado en este expediente. Y el caso de INAPA, desde el 2014, pues se venía haciendo esta investigación, y sin embargo es a última hora que se presenta. Pues con esta destitución, pues se le da de lado de que el propósito por el cual, de acuerdo a la percepción de gran parte de la población, no se había logrado. Ahora bien, nosotros entendemos que ya con un nuevo Procurador General de la República como máximo representante del Ministerio Público, pues este debe profundizar estas indagatorias para que un caso tan emblemático como que el Congreso de la República esté siendo cuestionado, que abandonó su papel de fiscalizador de las ejecutorias del Ejecutivo, pues haya incurrido en esta práctica. Y sobre todo el hecho de que 8 aviones que habían sido comprados por la República Dominicana, se pueda verificar que hubo una sobrevaluación independientemente de los recursos que se ha establecido, fue objeto de un acto de soborno. Yo creo que se va a inaugurar el nuevo Procurador General de la República con un expediente que podría sentar un precedente en la República Dominicana, y en donde el presidente de la República tiene la oportunidad de dar la anotación de que realmente tendría voluntad política para poner en marcha lo que acaba de anunciar en su discurso de toma de posesión, de que va a trabajar en pos de la transparencia y que va a perseguir la corrupción en la República Dominicana. Con esto se inaugura el Procurador General de la República recién designado, y no tiene excusa para inaugurarse con un caso de envergadura. Bueno, Minú, ya en línea concluyente, mirando lo que fue el discurso del presidente de la República y estas designaciones, y estamos cerrando este diálogo con usted, me gustaría una conclusión tuya sobre las expectativas de este gobierno que de alguna manera se perpetúa en el día de hoy. Mucha gente se queda, otros que entran nuevos. Bueno, yo, como decía al principio, del nuevo gobierno tiene poco. Yo creo que el discurso y los nombramientos señalan una continuidad con este gobierno que termina de concluir y con los gobiernos anteriores presididos por el presidente Fernández. Y para mí también me parece que lo que queda claro es ya la instalación de lo que yo hablé durante mucho tiempo del peligro de un proyecto autoritario de largo alcance, y a mí me parece que ese proyecto no es un peligro, ha quedado instalado. Estamos ante un gobierno autoritario, ante un gobierno que se permite cosas como las que señalábamos
de llegar a una reelección gracias precisamente al soborno de una gran parte del Congreso Nacional para cambiar la reelección, a un fraude que tuvo características también mayores que lo que recordamos en los últimos años, y que termina nombrando, por ejemplo, al frente de la Cámara de Diputados a su propia hermana y compañera de partido y de dirección del partido. De modo que lo poco de democracia que teníamos me parece que sale bastante y que va a salir bastante maltrecha en esta próxima gestión. Bueno, pues queremos darle las gracias a los tres, tanto a Minú, a Julio César y a Tobías Crespo, quienes han estado acompañándonos en estos últimos momentos de esta transmisión.